Me da muchísimo gusto saludar en esta mesa de trabajo a la doctora María Amparo Casar. Doctora, primero, bienvenida, qué gusto verte y saludarte. ¿Cómo estás? Muy bien, Carlos, qué gusto estar aquí. ¿Y qué tema traemos hoy? Oye, bueno, hay muchos, pues pero traemos muchos, tenemos que escoger. Todos vienen de San Lázaro. Este asunto de la austeridad, cuando mencionamos en genérico, cuando se inflama el pecho y se llena la boca diciendo austeridad republicana, y hasta el reto Tupperware lanzan el senador Martí Batres. Bueno, de todos esos, digamos, asuntos, hoy los diputados terminan por anunciar que reducen sus percepciones 28%, pero que no tocan, por falta de acuerdo, el tema salarial, el tema de la dieta. Yo no sé qué tan complejo lo hacemos o qué tan complejo lo podemos ver. El asunto está en que efectivamente un diputado va a recibir menos dinero al mes. En lugar de 128,000 pesos, tendrán 91,000 pesos. Aunque la dieta se mantiene intacta, 73,000 pesos. No sé si eso a ti, a mí, a usted que nos está escuchando, le inquieta o le da igual. Pero el tema es que se reducen salarios y anuncian, por ejemplo, 1,500 plazas de confianza que se van y se van seguramente para nunca volver. Y en todo esto respaldan el discurso diciendo sin que haya una merma en la calidad del trabajo legislativo, y me parece, doctora, que quizá sea ahí en uno de esos puntos en donde tengamos que centrar la atención. No solamente es si llevan Tupperware, si ganan mucho o poco, si llegan en bicicleta con casco o sin casco, sino si hacen bien su trabajo por lo que se les paga, sea mucho, entre comillas, o poco, todo es relativo, según contra qué lo compare uno, ¿no? Lo dices bien, según contra lo que lo compare uno y según cuál sea el parámetro que escojamos. Y sí quiero decir de entrada que poco tiene que ver la calidad del trabajo legislativo en México con la paga que se les da. Uno esperaría que a mejor paga, pues mejor calidad de trabajo, pero no es el caso y voy a tratar de explicar por qué y también tratar de explicarle a nuestro público, Carlos, por qué no se les baja la dieta, pero sí se les baja el salario, etcétera. Primero, hay mucha tela de dónde cortar, en efecto, en el Congreso. Yo creo que en eso tiene razón Andrés Manuel López Obrador, o en este caso Morena, ya pasó el recorte en el Senado. Lo que pasa es que, como en todo, vivimos una gran simulación. Algún día hice un trabajo que publicamos en un libro coordinado por Carlos Elizondo y Ana Laura Magaloni, y a mí me tocó hacer el capítulo se llama El uso y abuso de recursos públicos. A mí me tocó hacer el capítulo sobre el Congreso y allí descubrí, te voy a decir con toda honestidad, porque tuve un topo, como se dice en la jerga, adentro del Congreso. Exacto. Y me dio pues acceso a la verdad. La dieta, en efecto, es de un monto nada exagerado, pero cuando uno le empieza a sumar los seguros médicos, el sobresueldo por presidir una comisión o por ser secretario, los viajes, el derecho a vales de gasolina, el derecho a servicios funerarios en caso de que algún familiar fallezca, en fin, así llegaba yo a la cantidad, en vez de la dieta, que eran 70 y tantos mil pesos, llegábamos a una cantidad de 240,000 pesos. Estoy hablando de un estudio que llevé a cabo hace más de 6 años, supongo que cuando menos se habrá mantenido esto, digamos, salario integrado, como le podríamos decir. Así que habría donde cortar. Por otro lado, el trabajo en comisiones, sí, ha sido otra gran simulación. Es el país de toda América Latina, Carlos, que tenemos más comisiones. Para que te dé risa, y espero sacarte una carcajada esta tarde de martes, llegamos a tener hasta una comisión para la preservación de la mariposa monarca. Sí. ¿Por qué? Sí, Vete a saber sí, tú sí. por qué. No. Pero sí sabemos por qué. Porque cada comisión conlleva un presupuesto. Dinero, un presupuesto, conlleva secretarios, conlleva choferes, conlleva asistentes, conlleva asesores, etcétera, ¿no? Entonces, de esta manera llegamos a tener 47 comisiones, cuando en los países pues desarrollados lo que tenemos son pues tantas comisiones como secretarías de Estado hay, ¿sí? Son espejo para poder equiparar tus recursos con tienes una comisión las de Hacienda y Presupuesto, una de Hacienda, una de presupuesto, una de energía, una de economía, medio ambiente, en fin. Bueno, entonces si hay un abuso, y también te digo que la burocracia en la Cámara de Diputados es gigantesca, es arriba de 5,000 personas, ¿sí? Esa es la nómina que tiene la Cámara de Diputados, y
por una parte es la paradoja, tenemos una gran burocracia, tenemos muy buenos sueldos o salarios integrados para los diputados y para los senadores, pero tenemos muy malos asesores. Si uno ve en Estados Unidos una democracia desarrollada, normalmente hay cuerpos de asesores que son apartidistas, que es en lo que se gasta el dinero y que es lo que les permite a los diputados poder medirse en recursos, pero te digo, recursos técnicos, intelectuales, legislativos con el Ejecutivo. Entonces, si tú ves la oficina de presupuestal del Congreso en Estados Unidos, es perfectamente equiparable con la oficina presupuestal del presidente, ¿sí? Bien gastado el dinero. Entonces, nosotros gastamos mucho y gastamos mal. Bienvenida, no estas payasadas de el concurso Tupperware, de que vamos a llevar los 500 diputados nuestra comida, me parece realmente abusar de lo que es la propaganda, pero me parece bien que haya recortes tanto en la parte burocrática como en la parte de salarios o prestaciones o integración del salario de los diputados. Pero no exageremos, gastemos ese dinero y gastémoslo bien, hagamos un cuerpo de asesores parlamentarios, porque no puede uno esperar, Carlos, en su sano juicio, que nuestros diputados y nuestros senadores sepan de todo, tareas tan complejas como es el petróleo, la energía, como es el medio ambiente hoy en día, como es el presupuesto. Pues se necesitan asesores, ¿sí? Pero gastemos el dinero bien. Se gastan 12,000 millones de pesos en el Congreso. 12,000 millones de pesos. Existen mecanismos que están en la academia, que están en el CID, en el Colegio de México, en la Universidad Nacional Autónoma de México, que pueden ser, digamos, contratados, que de hecho muchas veces lo son, y puede una comisión en la Cámara de Diputados, en el Senado, en el Congreso, contratar a alguien para que evalúen una política pública, para que evalúen el alcance. ¿Cómo se mide, María Amparo Casar, doctora? ¿Cómo se puede medir la calidad del trabajo legislativo? ¿Es por el número de iniciativas que presentan, por el número de leyes que aprueban, por el número de horas que suben a la tribuna y ocupan el discurso, por los disparates que pueden hacer de aventarse sillas, de darse de sombrerazos, mentadas? ¿Cómo se mide la calidad de un trabajo de un Congreso? Mira, de una manera que no se mide, es difícil medir, es una pregunta difícil la que me haces, Carlos. Desde luego no se mide por número de iniciativas. Sabemos que hay un vicio en la política mexicana en donde los legisladores compiten por cuántas veces suben a tribuna o cuántas iniciativas presentan, la mayoría de las cuales o son repetidas o simplemente no hacen falta, o bien son medidas de eso que llamamos las iniciativas corcholatas, ¿sí? Que es otorgar un premio, una medalla, un reconocimiento, qué sé yo, cambiar el nombre a un estado, en fin, ese tipo que a la ciudadanía ni le va ni le viene. Como se debe de medir es por la calidad de las iniciativas. ¿Qué iniciativas, sí, están bien elaboradas, tienen viabilidad política, viabilidad presupuestaria y responden a una necesidad de política pública en esta nación? Yo así las mediría. ¿Qué es lo que nos pasa? Que de repente terminamos un periodo legislativo y tenemos 700 iniciativas que no fueron dictaminadas. Pues no se puede procesar 700 iniciativas. Tendrían que estar procesando una cada día, ya no cada día de sesiones, una cada día. Sería ridículo, sería imposible, sería inmanejable tener un marco jurídico, ¿sí?, que todos los días añade o transforma una ley. Entonces, creo que tienen que priorizar y hacer mucho mejor su trabajo, pero estamos viendo, Carlos, perdón la crítica, pero para eso estamos aquí en este tipo de espacio. Se nos había prometido una nueva forma de ejercer el poder en general y en particular en el legislativo, y nuestra primera sesión en la Cámara de Diputados pues fue la que vimos, ¿no? Una catafixia. Una catafixia en donde además llena de ilegalidades, juristas tan prestigiados como además cercanos al digamos cercanos a la izquierda, cercanos a Morena, Andrés Manuel López Obrador. Estuvo mal hecho. Como es el doctor Quijano, sí, Javier Quijano, que nadie puede dudar de su ideología y de sus simpatías por Morena, donde te describe perfectamente en un artículo del periódico que recomiendo a nuestro auditorio por qué se violó una
tras otra se violentó, digamos, la legalidad, ¿no? Yo agrego, no solamente en la licencia que se le otorgó al gobernador, senador, gobernador, Manuel Velasco, sino también en llevar a cabo una votación y después corregirla. El mismo día, sí. 2 horas después. Eso es un mal trabajo legislativo. Es una falta de la técnica legislativa. Sí, ya déjate de la operación política, exacto. ¿No? Que es una vergüenza lo que nos mostraron. Sí. Entonces, bueno, pues no se trata nada más de la austeridad que llena el pecho y que la verdad a mí me da gusto que haya cierta austeridad. Creo que sí se han cometido muchos abusos en todos los poderes, judicial, legislativo, ejecutivo, sino que de verdad esta cuarta transformación nos dicen que va a ser una nueva forma de ejercer el poder. No la estamos viendo, todavía no empieza el gobierno, pero ya empezó en algún sentido, como lo decíamos, tú estabas aquí hace 15 días cuando estábamos con Pepe, que decíamos, bueno, en algún sentido el día 1 de septiembre comienza el nuevo gobierno, pues porque ya está esta mayoría de que me parece legítimo que se use esa mayoría, pues para eso votamos, ¿no? Se votó una mayoría y tienen derecho a pasar siempre y cuando estés dentro de la Constitución y se respeten los derechos de las minorías, pero no estas guarradas que vimos el martes pasado, el martes pasado, hace una semana exactamente, Carlos. Y para cerrar y ponerle un botón, una cereza al pastel, María Amparo Casar, diputados de Morena presentan ya al cierre de la jornada de hoy un punto de acuerdo donde piden que se suspenda la evaluación docente. Este punto de acuerdo fue aprobado por más de 50, entre ellos pues casi todos dirigentes magisteriales del grupo parlamentario de Morena. PRI y Partido Verde votaron en contra, PRD, PT votaron a favor, y uno de los argumentos, digamos, el de la priista Marta Hortensia Garay, decía, no se puede impedir la ejecución de una ley mientras esté vigente. En dado caso, primero modifiquen la ley y después, pues ya lo que proceda. Pero volvemos, un tema en donde preocupa a dónde apunta, ¿no? El tema del debate, a dónde apunta, el tema de querer imponer un punto de acuerdo, suspéndase ya. Bueno, hagan la contrarreforma, deroguen la reforma, reformen la reforma y después suspenden esto. Pero, en fin, dejan ahí ejemplos preocupantes en lo que se van, pues yo no sé si tomando ritmo, agarrando el patín o simplemente apoderando de ese poder que legítimamente les viene del voto, pero que quién sabe si necesariamente lo conviertan en esa transformación tan cacareada y prometida. Mira, es otra vez, creo que aquí hubo falta de pericia. Afortunadamente, un punto de acuerdo puede ser importante en el sentido, Carlos, de que pues es la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores, según de qué cámara estemos hablando, tiene un valor de resonancia en la opinión pública, pero no es más que un llamado a misa. Es un llamado a misa. Y tiene razón cuando se dice, bueno, si quieren presentar una reforma que reforme la reforma, pues adelante y vamos a ver, seguramente tendrán los votos para llevarla a cabo. Pero por ahora no pasa de ser un llamado a misa. Y sí apunta a lo que quieren hacer, y viene pues la otra que nos ocupará en estos días, que pues es la ley orgánica para poder nombrar al fiscal. Y Andrés Manuel López Obrador ha mandado mensajes claros que le urge nombrar, que cuando él llegue el 1 de diciembre ya tengamos primero fiscal y luego ley orgánica. No, eso sí no se puede. La Constitución marca que para poder nombrar al fiscal primero tiene que haber 2 cosas. Una ya ocurrió, que es la declaratoria de la reforma famosa del 102, que se quitó el pase automático, eso ya ocurrió, y la segunda es que se emita la ley orgánica. Una vez que se emita la ley orgánica y ya está la iniciativa de ley lista en el Congreso, participamos parte de las organizaciones de la sociedad civil en su elaboración, podrá nombrarse el fiscal. Yo espero que en la sesión del jueves o más tardar el próximo martes se dará al nombramiento del fiscal tal y como lo marca la
reforma constitucional que se hizo en el 2014 para tenerlo, ¿no? Con esa ley orgánica primero y fiscal después, queda garantizado que no se traspasa tal cual las, digamos, las capacidades, pero también las incompetencias de una PGR que se convierte en fiscalía, o lo que ocurre simplemente es que se cumple la norma y lo primero que haces es cambiar el letrero de la puerta. Bajas el de PGR, subes el de la fiscalía, aunque por dentro las cosas queden igual. A ver, Carlos, te lo digo con toda honestidad, hay un avance sin duda en la nueva iniciativa de ley orgánica sobre la que se pensó pasar y que estuvo ya aprobada por diputados, pero nunca transitó por Cámara de Senadores. Sí hay un avance en esa ley orgánica en el sentido que se introduce el servicio civil de carrera, que va a haber una especie de vicefiscal que cubre a las ausencias del fiscal, por una parte. Date cuenta que ahorita llevamos pues 9, 10 meses sin fiscal desde octubre, ¿no? Con un encargado de despacho, entonces vamos a tener esa figura. Va a haber una especie de comité ciudadano de notables que tenga opiniones no necesariamente vinculantes, pero que esté revisando la política, lo que podemos llamar la política criminal del Estado, que es muy importante. Entonces hay algunos avances. Desde luego no logramos aquello de modificar varios artículos constitucionales para poder amarrar, ponerle candados, más que a la autonomía, Carlos, que es mucho más importante, a la independencia del fiscal. Morena, Andrés Manuel López Obrador se negaron, lo dijeron claramente, a modificar el 102 y junto con ello el 116 para que las fiscalías de los estados también estén, una serie de artículos constitucionales para que la Fiscalía sea realmente independiente. No se logró eso. Sí hay un avance sobre la ley orgánica, pero no hay estos candados que tú me pides o me dices si existen en la nueva ley orgánica. Desgraciadamente no se logró ese objetivo que teníamos, pues estos colectivos de Vamos por Más y Fiscalía, que sirva, ¿no? Pero un poquito se avanzó. ¿Que va a haber un fiscal y que ese fiscal va a ser a modo? Sí. Y la pregunta concreta que me hacías, ¿que van a pasar todos los vicios de la actual Procuraduría a la Fiscalía? También. Desgraciadamente eso no se logró. No logramos comprender que es mucho más importante la construcción de instituciones que la construcción de leyes, ¿sí? Para la construcción de leyes necesitas levantar la mano. Para la construcción de instituciones necesitas trabajar y echarle. Así es, Muchas gracias, doctora. Al contrario, Carlos, es un gusto tenerte.